Bueno, les presento, en primer lugar va a estar nuestro hermano Claudio. Claudio, algunos lo conocemos, es casado con Jessica, padre de 3 hijos, colaborador allí en la filial de Concarán, nuestra filial de la IEP en San Luis, capellán penitenciario, graduado de FIET, trabaja desde hace aproximadamente 8 años con el tema este de ser capellán, ¿no? Es capellán hospitalario y desde marzo del 2020 colabora con el Comité de Crisis de la provincia en su ciudad, en Concarán. Integra el equipo de capellanes nacionales de hombres que ministran fuerza. Esto es algo inédito, me comentó antes también Claudia. Y luego va a estar con nosotros el pastor Daniel. El pastor Daniel tiene 64 años, es casado, también padre de 3 hijos, presidente de la Fundación Evangélica Argentina, entidad asociada a Sierra, pastor capellán ordenado de la Iglesia Puerta Abierta y presidente fundador del Ministerio Interdenominacional SACDEM, Servicio Asistencial Cristiano para el Detenido y el Enfermo Mental, con 35 años de antigüedad en Argentina. Presidente de SACDEM Internacional, con sede institucional en la ciudad de Dallas. A mediados del año 2009 fue nombrado capellán general del Servicio Penitenciario Federal. Estos son algunos detalles que les comentamos para que sepamos con quiénes estamos en esta tarde, quiénes nos están hablando. Bueno, Claudio, en tus manos. Bien. Bueno, muchas gracias, Mariela. ¿Se escucha bien? ¿Me está escuchando? A ver, ¿ahí me escuchan? Perfecto, ahí. Sí. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por este momento y por poder compartir. Bueno, para mí es un privilegio compartir con la Comisión de Jóvenes y también con la IEP. Como contaba Mariela, bueno, estamos trabajando en el área penitenciaria. Soy capellán penitenciario, graduado de FIET. Y bueno, para mí es una hermosa oportunidad para compartir, si bien es cierto que ya compartí con el grupo de misiones, IEP en Mendoza, hoy tengo la oportunidad. Así que me quería basar primeramente, preparé algunas estadísticas del ambiente carcelario para que los que no conocen puedan más o menos, porque sé que en la institución hay muchos hermanos que visitan, pero tal vez no es tan conocido, como le comentaba el pastor Daniel Rufinati, el trabajo carcelario. Hoy nosotros en la República Argentina tenemos alrededor de 100.000 internos en toda la República Argentina. Entonces eso nos habla de una cantidad muy importante de presos, ¿no? De personas que necesitan la palabra del Señor. ¿Qué es lo que despertó en mí, por ejemplo, más allá de que es un ministerio, ¿no? Pero trabajar con personas privadas de su libertad es un ministerio muy importante, y siempre decimos que si Dios te llama, te tenés que involucrar, y si Dios no te llama, no te metas. Es un ministerio muy importante, extramuro, ¿no? Fuera de la iglesia, que nos lleva y nos desafía a capacitarnos cada día más para poder alcanzar muchas personas que están privadas de su libertad. Bueno, ¿cuál es netamente la función mía, por ejemplo? Mi mayor parte del trabajo lo realizo acá en Concarán, en la Alcaldía 3, Unidad Regional Tercera, que es la tercera circunscripción de la provincia, y, por ejemplo, el tiempo o el trabajo que uno realiza dentro de la alcaldía es totalmente, por ejemplo, al ambiente penitenciario, porque la alcaldía no está preparada, su infraestructura o el edificio, para que el preso pase mucho tiempo. Pero bueno, es una realidad. Yo aquí anoté más o menos la cantidad de cárceles que tenemos en la República Argentina, como para tener una base. Tenemos más o menos 308, un poquito más o menos, de unidades penales. Esto poniendo paralelo todo lo que es alcaldías. Por ejemplo, como les contaba, yo acá en Concarán, en nuestra ciudad, tenemos alcaldía donde el detenido está un tiempo determinado,
y de acuerdo a la gravedad del caso es derivado a la cárcel. Así que tenemos algunas cosas que, por ejemplo, en nuestro ministerio hemos estado viendo, una tremenda necesidad de ver un crecimiento, para que ustedes tengan una idea, que en los últimos 6 años la población carcelaria creció un 55%. O sea que esto de cara a los años que vienen, vamos a tener, si ya estamos con un déficit de población o una gran, a ver si me explico, un exagerado crecimiento de presos, bueno, es un área que está creciendo, ¿no? Lamentablemente, bueno, eso nos refleja muchas cosas, realidades de la sociedad, de lo que la familia vive, bueno, y también creo que demanda que la iglesia pueda dedicar, ¿no? Un tiempo más o trabajar un poco más, dado a la gran necesidad. El otro punto que quería tocar, que me pareció muy interesante, es la importancia de la iglesia evangélica dentro de las cárceles de la República Argentina y de todo el mundo. Voy a hablar específicamente de San Luis, que es el lugar donde uno está trabajando. Pertenezco al equipo de capellanes del servicio penitenciario, todo lo que abarca la provincia de San Luis, con el pastor Mauricio Lucero a la cabeza, que muchos de los chicos de la IEP pudieron conocer, porque el año pasado, para enero, cuando se hizo el evento acá en San Luis, yo propuse a la comisión si querían entrar a ver, a conocer, así que bueno, fue una experiencia muy importante de poder mostrar a veces lo que no se puede reflejar de otra manera, ¿no? Porque a veces tengo algún material, por ejemplo, fotográfico o video, pero no todo se puede revelar, así que fue una experiencia importante. Nosotros en San Luis, por ejemplo, el trabajo que está haciendo la iglesia evangélica en el penal de la ciudad de San Luis, de la población total, un 20% conoció a Cristo y una gran parte de ese 20% se está congregando. Eso fue antes de lo que sucediera en marzo, ¿no? De la pandemia. Y después tenemos un penal de máxima seguridad que es el penal Pampa de la Salina, La Botija. Ahí es un número mayor, ahí tenemos un 30% más o menos de los internos total alojado que conoce a Cristo. Para que nosotros podamos entender, la cárcel es como la iglesia nuestra, ¿no? Hay mucha gente que entra y que sale, como un colectivo, lo podemos dibujar. Mucha gente sube y mucha gente se baja. Así que, pero bueno, es un ministerio hermoso, nos demanda capacitarnos, nos demanda trabajar y a predicar a esa gente necesitada, ¿no? Así que yo había preparado, ahí Daniel le pasé un video para que pueda compartir. Primero quiero mostrar en Concarán, donde yo trabajo y visito, y donde también estamos trabajando este último año con la fuerza de seguridad. Creo que es una puerta muy importante que Dios abrió y estamos trabajando. No es fácil porque el ambiente de la fuerza de seguridad es un ambiente muy cerrado, pero creo que Dios me permitió poder compartir con ellos y primero empezamos orando y después tuve la oportunidad de compartir, ministrar Santa Cena para uniformados totalmente que no son cristianos, del credo católico, así que fue un paso muy importante y bueno, y estamos trabajando esta área. Así que si Daniel lo tiene preparado, me gustaría que lo viéramos para que puedan conocer un poquito de lo que estamos haciendo. Y también en ese video van a poder ver ustedes algunas imágenes de lo que fue el ingreso de los chicos de la IEP en enero del año pasado. Así que Daniel, si lo tenés...
Creo que no salió lo que yo estaba explicando, pero bueno, sí está prendido el micrófono. ¿Ahí me están escuchando? No escucho, no tengo retorno. Sí, se está escuchando, gracias. Les decía, bueno, hay parte de lo que mostré primero, las celdas, el trabajo, la entrega de Biblias, eso es aquí en Concarán, en la unidad regional tercera, es mi trabajo. Y las otras imágenes que compartí fue cuando los jóvenes de la IEP entraron conmigo en enero del año pasado y pudieron conocer lo que sucede adentro, tuvieron la posibilidad de compartir una experiencia, lo que es un culto dentro de, ¿no? Que para la IEP por ahí es un poquito desconocido esto, así que, pero vimos reflejado que fue una gran bendición para todos, una experiencia única, así que, bueno, y también la bendición que tenemos en San Luis es poder tener un acceso muy importante a las autoridades, ¿no? Que eso nos permitió también, y gracias al pastor Mauricio Lucero, que es el que está trabajando hace 20 años dentro de la cárcel, conseguir que pudiéramos entrar un número importante de personas, que a veces por razones de seguridad no es aconsejable, pero bueno, Dios fluyó y fue una muy buena experiencia. Así que bueno, como les contaba, ahí en algunas imágenes la mercadería esa que veían ustedes, nosotros desde marzo del año pasado estamos colaborando con el Ministerio de Acción Social de acá del municipio en reparto o a las personas aisladas. Y también, como María lo explica, colaborar con el Comité de Crisis para la contención de personas aisladas por COVID, como nosotros lo hacemos con una persona privada de su libertad, también nos ofrecimos y pusimos todo lo que nosotros podemos conocer o acompañar este momento difícil de las personas aisladas por COVID. Así que una muy buena experiencia, Dios nos ha permitido trabajar, ¿no?, en lugares importantes, así que estamos contentos con eso. Bueno, quisiera compartir también el video número 2, que es cortito, pero refleja lo que es un culto de hermanos dentro de la cárcel acá en San Luis. Vamos. Sí, sí, no, sí. Vamos. Está fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Bueno, podemos presentar el segundo videito, que se nos va el tiempo, así ya después sigue el pastor Rupinati con nosotros. Bueno, era un poquito para que conozcan cómo es un culto dentro de la cárcel acá en San Luis. Así que tenía un videito más, este video es de una penitenciaría en Rosario. A ver si lo podemos ver.
mostrar esto, aunque esto es un canal cerrado, ¿no? Pero bueno, eso es lo que sucede dentro de una cárcel. Mi trabajo, ya para ir redondeando, acá en la unidad regional 3 es ver las personas individuales y después los que pasan a la cárcel, el pastor Mauricio Lucero se les hace un seguimiento y bueno, por eso es que, bueno, tenemos tenemos porque también somos parte, ¿no? de ese equipo de trabajo, un gran número de hermanos que se congregan. Así que es muy importante el trabajo que está haciendo en estos últimos años la Iglesia Evangélica dentro de las cárceles. Así que bueno, hay mucho más para hablar, pero bueno, no quería extenderme mucho. Para mí es una experiencia hermosa y también la bendición de poder compartir con el pastor Daniel Ruffinati, que no solo fue mi profesor, es mi amigo, y ha sido un puntal muy importante del ministerio, así que bueno, muchas gracias IEP, gracias a todos los que están escuchándonos y sumados, así que les mando un abrazo, Dios los bendiga, y ojalá, bueno, esto sea un incentivo, ¿no? Para que este ministerio pueda crecer y podamos seguir trabajando no solo acá en Concalán, en San Luis, sino en distintas partes de la Argentina que hay tanta necesidad. Así que bueno, gracias por los saludos. Vamos a tener, creo, un momento para las preguntas o si quieren hacer alguna pregunta. Me gustaría darle al pastor Daniel Ruffinati, así que gracias por todo, los abrazo a todos, muchas gracias y bueno, le damos el paso al maestro, Daniel Ruffinati. Bueno, gracias Claudio. Pero bueno, el maestro en común que tenemos con Claudio es el Señor, ¿no? Y simplemente somos de generaciones diferentes, aunque él parezca mayor que yo porque es pelado, ¿no? Pero Claudio conmigo tiene como un clavo en el pie clavado, porque aparte de todo lo que él dijo, la mujer me dice papá. Entonces yo sería como un suegro para Claudio, que eso es más peligroso que un capellán, que un pastor. Así que bueno, es un gran privilegio. Él hoy me agradecía esta participación y yo le decía que no, que es un honor poder compartir este tiempo. Y gracias también a todo el equipo y a Mariela por presentarme. Algunas cosas las voy a compartir directamente en el PowerPoint, ¿no? Pero quería comentarles que hoy es un día duro, de mucho trabajo, de muchos problemas, pero más allá de esto que yo hago habitualmente, ustedes entró por 2 horas a México y esta noche, que se los puedo compartir, hay talleres que estoy dando casi todos los días, esta noche sobre sectas, porque dediqué los últimos 6 meses por el tema de la pandemia, primero a dar todo lo que sé en todas las áreas, que son muchas y son amplias, y después empezaron a sumarse iglesias, grupos, y ahora los jueves tenemos sexualidad, enfermo mental, el tema de demonios, el tema de SIDA, el tema de... pero que es lo que hemos aprendido y lo que hemos aplicado simplemente porque entendemos que por respeto al prójimo tenemos que prepararnos. Eso es lo que hicimos. En realidad el papel que leyó Marisa está equivocado con la fecha porque se lo mandé, por ahí le mandé uno viejo, pero estamos cumpliendo 37 años. Pero en algunas áreas como la psiquiátrica y el tema droga y en lo carcelaria también de muchos años. O sea, en algunas 40, 45, y después lo internacional me dio experiencia. He trabajado en casi todas las cárceles, no todas, pero muchas cárceles del mundo, de Estados Unidos, de Europa, manicomios también, y he trabajado con la Asociación de Psiquiatras de la República Argentina y la internacional, que es la que hace o confecciona el DSM. En ese momento era el 3 o el 4, no recuerdo, ahora está el 5, que es el nomenclador de patologías psiquiátricas, ¿no? Que se utiliza para
para diagnosticar y para medicar. Siempre aclaro que la función de capellanía, en este caso carcelaria u hospitalaria, ya que lo nombró Marisa con respecto a Claudio, que parece como católica, en realidad nace en la Biblia. Algunos piensan que el primer capellán fue José, cuando empezó a administrar y a predicar y a ayudar dentro de la cárcel. Pero bueno, el catolicismo lo sitúa en otra época. Y básicamente yo lo enseño en 2 materias que doy para FIET, para la facultad o para otros ámbitos, que es salud emocional del capellán o el rol del capellán, que el capellán simplemente es un pastor especializado en áreas específicas, y pastor en el sentido de llamado pastoral, ¿no? Por supuesto, bueno, alguien que está llamado se capacita a nivel teológico, pero más que nada tiene que tener un corazón pastoral, y cuando eso ocurre, el llamado, tal cual afirma la Biblia, es irrevocable, y los dones en este caso también. Y Dios te capacita para poder ayudar. Pero ahora, miren, lo que vamos a ver es la visión del ministerio y los cambios que surgieron a través de los últimos 37 años. Lo voy a compartir directamente con la pantalla, con el PowerPoint. Ahí estaría, bueno, un título que es acompañamiento de personas en contexto de encierro y primeras etapas de la libertad, ¿no? Trabajo con 2 computadoras porque ahí ustedes me tapan un pedazo y arriba también. Entonces puedo leer de acá. Y lo que se transmite es lo que es la visión general del ministerio de SACDEN, que antes ella dijo que era Servicio Asistencial Cristiano para el Detenido y el Enfermo Mental, un departamento originalmente de la Fundación Evangélica Argentina, de la que hoy soy presidente, pero en esa época no lo era. Esto es lo que tiene 37 años de historia. Pero en los 37 años de historia, como figura ahí, el enfoque de todas estas problemáticas en conjunto se fueron modificando y afectó la forma de llevar adelante el trabajo, ¿no? O sea, yo les voy a hablar de la experiencia y los porqué de cada cosa, ¿no? SACDEN, ya saben que somos y las características del ministerio, las que fueron contestadas las voy a pasar de largo. ¿Cómo nació el ministerio? A esto le voy a dedicar un segundo, porque podría dedicarle 2 horas, y Claudio lo sabe, ¿no? Pero simplemente nació por obediencia. Yo en la década del 70 estuve contado con las 100 personas más peligrosas del país, por una doble capacidad que tenía, que era la de cometer delitos graves y enfermedad mental grave. Yo fui policía, fui estudiante de medicina, enfermero universitario antes de eso, y antes de eso iba a una iglesia evangélica. Y mucho de lo que hoy ven y qué sé yo se debe a un milagro en algún sentido que Dios hizo en mi mente, en mi vida. En otro sentido, a lo que maestros de escuela dominical cuando eran niños sembraron, y se cumple lo que la palabra dice, ¿no? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, aunque no soy viejo, todavía no se va a apartar de él. Y bueno, esto es lo que viví, o sea, ¿por qué hablo de obediencia? Porque yo conocí a Cristo en la cárcel, soy quizá la persona con vida más torturada que sobrevivió. Yo estuve 4 años atado, desnudo, vendado a la cabeza, y cuando salí era con cadenas, y un montón de circunstancias, y recibí, para los que conocen algo de esto, durante 3 años y algo, electroshock como tortura. Yo tenía por delante 50 años de condena, o tenía
una perpetua en algún sentido por la parte psiquiátrica, porque al ser peligroso y con las características mías no salís. Ahí es donde yo estuve contado con las 100 personas más peligrosas. Y viví con ellos. No eran policías, yo era el único, pero como era fuerte y peleaba y un montón de cosas, es como que nunca tuve ningún problema. Y porque había robado más que los ladrones, que en la cárcel hay como una especie de código, o lo sabía, en donde el ladrón, y se había matado, era como que era respetado. Yo igual en este sentido soy muy cauto, porque a veces cuando se habla testimonialmente uno termina haciéndole o una propaganda al diablo o una apología a lo malo, y hay que tener mucho cuidado con esto a nivel iglesias, ¿no? Pero bueno, ustedes son creyentes y sé que lo toman de otra manera, y esto es un taller, ¿no? Pero el ministerio nació, ¿por qué? Porque cuando yo conozco a Cristo en la cárcel y se forma un grupo dentro, y después ese grupo creció hasta ser la mitad de la cárcel, no teníamos pastores que nos visiten, y yo le leí la Biblia a un satanista que buscaba cosas del diablo, y él tenía por un glaucoma medicamentoso problemas para leer y yo no, entonces hizo un plan de 20 días y una versión Reina Valera, la leímos en 20 días, se la leí en voz alta en 20 días, pero cuando llegamos al libro de Deuteronomio, capítulo 30, el pasaje que hoy se utiliza mucho por el tema del aborto, dice: elige la vida para que vivas, tú y tu descendencia, y es como que Dios se mostró y los dos nos pusimos a llorar. Él no quiso seguir leyendo, seguí solo, pero a partir de ese momento la vida cambió. Empecé a asearme, a pararme, a no atacar más, a vestirme y a predicar al Señor como libre, estando preso. Y bueno, en ese momento 15 forenses de la Nación, de 4 juzgados, de provincia, capital y todo esto, porque tenían muchísimos robos y muchísimas causas y explosivos y cosas que yo de la policía sacaba. Es como que me diagnosticaron en conjunto como esquizofrénico paranoico, peligroso para mí y para terceros. Y soy, creo, la única persona así a nivel país que tiene 4 artículos 34, para los que conocen algo de leyes, que serían inimputabilidades en lo penal por demencia crónica, en mi caso. Y el hecho de que yo les esté hablando y de tantas cosas que figuran en el currículum que leyó Mariela, y en la vida mía que conoce Claudio, porque varias veces estuve en Cuncarán y hemos viajado juntos y hecho cosas, es el hecho de que Dios hizo algo. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Yo muchas veces me comparo, salvando las distancias, pero digo, al ciego de nacimiento de Juan 9, cuando le preguntaban qué es lo que pasó, él lo único que decía: lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. Un poco la canción esa del traficante de esclavos que dice: fui ciego y hoy veo, ¿no? Entonces, yo no puedo explicar qué hizo Dios, porque tendría que tener medio o más cerebro quemado, por un montón de cosas más, y por el electroshock, que lo que hace es matar, no cura, mata neuronas. Y al tiempo, estos forenses me quitaron la medicación por estar asintomático, y después de 2 años me sacaron en libertad, pasé a un servicio cerrado del Hospital Borda, el psiquiátrico acá de Buenos Aires, que en esa época era de 1.800 hombres, una población grande, y estuve un mes, pero todo lo que hicieron era como que decían: usted está bien. Psicólogos y neurólogos y psiquiatras coincidieron en esto y salí en libertad. Ahora, yo salí con una certidumbre, y era que tenía que volver. Y ahí nace el ministerio. Yo a los 20 días estaba visitando mi propia cárcel, después la cárcel de Devoto, y después se fueron agregando todas las cosas que yo en esa época no imaginaba. ¿Y por qué? Bueno, Dios había puesto esa carga en el corazón, ¿no? Pablo decía, y ustedes lo conocen, el apóstol, que él no podía gloriarse de predicar porque le era impuesta una necesidad por parte de Dios.
Simplemente, bueno, esa necesidad que me llevó a entender dos cosas. Que yo podía desnudar al loco, que es lo que hoy hago, y desnudar al delincuente, perdón, y entender al loco. Y comprenderlo y no clasificarlo como a veces las iglesias lo tildan de endemoniado de una manera a priori, si termina haciendo un daño a un sector que en realidad necesitaría más del amor y la comprensión del pueblo de Dios. En definitiva, bueno, después yo termino como capellán del mismo Hospital Borda durante 34 años, que son como paradojas. Y tengo 8 adopciones de chiquitos huérfanos del SIDA, y vos decís, con esa historia, con ese pasado, no darías la medida, pero bueno, Dios es como que fue arreglando todo eso. Pero así nace el ministerio en general. El ministerio alcanzaba lo psiquiátrico, lo carcelario, y en el medio, hasta el presente, lo que une los dos polos, que son las cárceles psiquiátricas para varones o para mujeres, que en esa época operaban dentro del ámbito edilicio del Hospital Borda, Hospital Moyano. La antigüedad, bueno, ya la hablé. ¿Quiénes somos hoy? Bueno, eso fue variando mucho y mucho ahora con la pandemia, pero en alguna época llegamos a tener 30 empleados, pastores, en otra 450 voluntarios y 150 capellanes en la parte federal. Yo empecé a trabajar en provincia a través de dar clases en universidades o facultades y conectarme con los servicios penitenciarios de provincia y estar conectado como profesor con la carrera de capellanía hospitalaria, de capellanía carcelaria, donde tengo la mayor cantidad de materias de las dos carreras, y también de capellanía de fuerza de seguridad, que al haber sido yo policía o un poco soldado, porque era del Cuerpo Guardia de Infantería, como que esto también me sirvió. Y eso me conectó con el país y con el afuera del país. Los alcances institucionales, bueno, creo que lo hablamos, áreas de especialización, todas las inherentes a la problemática que vive hoy el detenido. Nosotros, en algún sentido, nos fuimos adaptando a cosas que hoy están instaladas, que ahora lo vamos a ver. Yo no recomiendo adaptarse, sino prepararse previamente. Pero claro, en un principio las cosas eran distintas, hablando de 37 años atrás. Necesidad de lo interdenominacional, eso es lo que vimos. ¿Qué significa esto? Bueno, Cristo no es de ninguna denominación, ni creo que sea evangélico ni católico. Que eso es bueno tenerlo en cuenta cuando uno trabaja con gente herida. Cuando vos te mueras, Dios no te va a preguntar dónde te congregabas, sino qué hiciste con Cristo. Eso es una realidad, ¿no? Entonces, todo esto que nos ha dividido, que es humano, que es de acá abajo, cuando uno va a la Biblia como norma y cuando uno busca el comprender las diferencias y ser unido en lo diverso, es como que logra trabajar. Mis equipos, por ejemplo, pastorales en las cárceles, a veces grandes, 15, 20 personas, son de todas las denominaciones, pero dentro no. Y con el tiempo aprenden que la gente necesita a Cristo y no a ninguna denominación, ¿no? Vimos la necesidad de ministerios como el nuestro, que no nos dimos cuenta. Bueno, la Fundación Evangélica Argentina es interdenominacional, ¿no? Si bien yo fui y pertenezco a la Iglesia de la Puerta Abierta, es como que me causó problemas por no sujetar el ministerio a la Iglesia de la Puerta Abierta de Hermanos Libres. ¿Y por qué no lo hice? Porque si no me limitaba a nivel país. Yo no podía viajar a Concarán y pedir que, es como que de golpe yo soy de la iglesia de ustedes y ustedes son de mi iglesia, y eso lo tengo bien en claro porque somos el cuerpo del Señor, ¿no? Entonces, ¿qué es un ministerio proeclesiástico? Algo que no compite, sino que apoya a la iglesia. Por ejemplo, un voluntario que se acerque a Claudio, que trabaje con él un tiempo, que se transforma en un consejero de lujo para una iglesia local, porque aprende un montón de cosas. Lo mismo pasa con nosotros, y nosotros tuvimos muchísima gente del extranjero trabajando porque teníamos un 30 y pico % de extranjeros por el delito de la droga en las cárceles, y nos nutríamos de Jucum, de OM, de Latin Link
y todas estas agrupaciones de creyentes que capacitábamos y que trabajaban un año o dos, pero cuando se iban eran muy buenos para el trabajo dentro de la iglesia. La necesidad de capacitarse de las iglesias contacto, ¿esto qué significa? Cuando alguien sale en libertad, es la iglesia la que tiene que estar capacitada. Cuando necesitas voluntariado, es la iglesia la que tiene que entender la importancia, que no le venís a robar gente y que de golpe esa gente termina siendo de bendición para la función de la misma iglesia local. Y después iglesias abiertas a esto, que es lo que se logra. Ministerialmente necesitamos contar con amigos de pecadores, que vos decís amigos de pecadores. Bueno, Cristo era catalogado, tenía este tipo de mote, decían que era comedor de carne, bebedor de vino y amigo de pecadores, ¿no? Vos decís, lo que uno aprende de Cristo y de los 3 años de ministerio terrenal, como hombre, es que él era amigo de la gente, pero no amigo del pecado, ¿no? Y lo que uno tiene que aprender en estos ámbitos, primero que no es mejor que ninguno de ellos, que uno no puede ir a juzgar, que uno tiene que ir, como Claudio recién dijo, si Dios lo llama. Si Dios te llama, te capacita, porque no se divierte viendo cómo fracasás. Y en una posición de amistad con el que está caído. Dios odia el pecado, aborrece el pecado, la Biblia lo afirma, pero ama y da oportunidades al que se equivoca, ¿no? Y esto uno lo tiene que tener presente. A veces hay gente sin capacitación que va a una cárcel a juzgar, que va a una cárcel con aires de superioridad y bueno, eso no funciona, no sirve en este ámbito. Por otro lado, el que sufre en el ámbito, por ejemplo, de la demencia y todo esto, pero también en el carcelario, detecta a qué vas y quién sos. La iglesia local debe procurar ser santa y sin mancha. Miren, esta noche doy sectas, voy a hablar de Umbanda, ¿no? Pero me acaban de mandar un testimonio, que yo no sabía, un exalumno mío, que fue durante 8 años brujo y trabajó en Umbanda con un montón de país. Y él me decía que cuando empezó a salir de esto se cruzaba con creyentes en la calle que le hablaban de... Y él es como que veía, como brujo todavía, que había hipocresía en todo eso. Y que y me impactó esto, ¿no? Porque, bueno, hoy quizás yo hable también de secta referente a nosotros, ¿no? Porque secta es apartado de la verdad. Si uno de golpe tiene costumbres sectarias o separadas de la verdad, podemos ser una secta nosotros. El catolicismo es una secta de por sí, y bueno, todo este tipo de sectas satánicas también, aunque son más identificables, ¿no? Entonces, bueno, si la iglesia tiene que involucrarse, tiene que tener estas características que, pues decís, es como obvio, pero lo obvio es que hoy la iglesia está sucia y que tiene manchas, y que no es la esposa que Cristo va a venir a buscar. Entonces uno tiene que aportar en todo lo que pueda para que esto no ocurra, pero si Dios se tarda un tiempo más en venir a buscarnos, la forma de ser efectivos es estar viviendo en santidad. 3 premisas que nosotros sostenemos dentro de lo que es la capacitación necesaria. Si uno está haciendo algo para Dios y es bueno, la idea de Dios, ¿cuál es? Que lo hagas mejor. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo podríamos resumir? Que lo que vos haces tenga un nivel de excelencia. Porque es para Dios. Por ejemplo, cuando Cristo termina el Sermón del Monte, concluye con un último versículo en capítulo 6 de Mateo, que dice, sean perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Decís, ¿cuál es la idea de Dios? Bueno, parece inalcanzable, pero no es inalcanzable. ¿Por qué? Porque Dios venció por nosotros y esa ley que antes servía para condenarnos,
hoy en día para nosotros significa un desafío más grande. Porque Cristo se la pasa, ¿qué cosa? Levantando, no bajando. Muchos creyentes hoy no entienden esto y usan la libertad como libertinaje, ¿no? Pero Cristo dice, bueno, escucharon que acostarse con alguien era adulterio. Yo les digo que si miran, están adulterando en el corazón. Y vos decís, la vara más alta, no más baja. Pero, ¿cuál es el tema? Descubrir que en Cristo sí podemos. Entonces, vos decís, yo analizo los 37 años de ministerio y esto mismo que estoy hablando con ustedes es un compendio, una lista de lo que no hay que hacer porque yo me equivoqué. Aprendí de errores, te estrellás contra la pared. Esto no está bajado de internet para armar esto es mi vida y la vida de muchos de los que trabajamos muchos años. Segundo punto es orientar todo el esfuerzo en bien del otro, del próximo, sería. Entonces, si vos querés hacer un ministerio, Claudio lo está haciendo, bueno, todo el esfuerzo desinteresado, porque uno no trabaja por plata ni cobra por esto, ni nunca cobramos del Estado, yo por lo menos en todos estos años, y rechacé dinero del Estado, y rechacé mucho dinero del mundo narco también. Pues decís, todo el esfuerzo tiene que estar orientado en bien del otro. Y que la tarea ponga en primer lugar al necesitado. ¿Qué significa esto? No ir a hacer lo que a mí me parece, no ir a darme el gustito de cumplir con algo que por ahí para mí era una asignatura pendiente. Esa gente que entra a una cárcel dice, ay, que este fue el sueño de mi vida. Bueno, uno en esto a veces se equivoca, y la prioridad y la motivación tiene que estar en el llamado y tiene que estar en el prójimo y en adoptar la forma de beneficiar al otro, que eso significa pensar, significa hacer estadística, hacer preguntas, investigar y un montón de cosas, ¿no? Pero vos decís, si vos ves la obra de Cristo, para nosotros fue así. Dios se hizo hombre, y se adaptó a nuestra miseria, para que pudiéramos entender. Y la tercera, perdón, que la pasé, es entender lo que Pablo decía en Gálatas 4:19, ¿no? Entender que la prioridad de Dios, el objetivo de Dios, soy yo. Porque uno siempre piensa cuando habla de servicio en el otro, en el prójimo. Esa es la prioridad. ¿Cuánto Dios va a hacer a través mío en la otra persona? Y en realidad, Dios lo que quiere es formar a Cristo en mí. Que Pablo, ahí en Gálatas 4:19, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, porque eran unos gálatas insensatos y un montón de cosas que habían sido embrujados. Si ustedes leen el 3:1 de Gálatas, ¿quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? Que tiene que ver con un accionar de demonios externo. Una afección mental, ¿no? Pero algo había pasado. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces decís, la prioridad de Dios es que Cristo sea formado en aquel que le está sirviendo. Porque si no nos sirve lo que podamos dar, porque uno tiene que dar lo que ya comió. No tiene que compartir lo que ya recibió, lo que ya degustó. Los problemas sociales en el principio, y ese principio que figura ahí, bueno, sería los 37 años, enero del 84, ¿no? Pero con lo que yo me enfrento en ese momento eran diversos, diferentes, estaban separados, y eran problemáticas institucionalizadas. ¿Qué significa esto? Estaban encerradas en paredes, como una cárcel. Vos podés pasar por la puerta, por enfrente, y no te dice nada porque es un muro. Entonces, eso no te permite, por ejemplo, los evangélicos no teníamos experiencia, yo sí la tengo ahora. Y el ministerio, y enseño muchas cosas sobre niñez. ¿Pero por qué? Porque nos metimos, trabajamos,
en un área donde el gobierno hacía agua y donde estaba ausente. Pero vos decís, ¿por qué los evangélicos no teníamos experiencia en el tema niñez? Porque eran tutelados por el Estado, la ley de patronatos, el Estado católico, entonces el evangélico no podía penetrar ciertos niveles porque era como prohibitivo. Vos ibas a una cárcel, por ejemplo, en mi época, al principio, y vos decías, quiero visitar a Claudio en una cárcel. ¿Y qué te decían? No, Claudio es católico. Y había católicos y testigos de Jehová, que yo criticaba en esa época y decía, si fueran católicos no estarían que estar presos. Sin embargo, estaban. Hoy en día tenemos evangélicos, y no porque se hayan convertido en la cárcel, sino porque salieron y volvieron. Lamentablemente es como que el nivel bajó en todo sentido. Muchos de los que mostraba Claudio, gente que sale y que entra. ¿Por qué? Porque por ahí son creyentes que no terminan conociendo a Cristo o convirtiendo su vida. A veces lo que se logra por algunas circunstancias es la casa vacía, limpia, ordenada, y Dios no deja lugares vacíos. Y uno ve, pues si fracasa, no. Cuando alguien realmente acepta a Cristo, la reincidencia es cero. Pero muchos obreros hoy en día van a lo que les puede dar fama, mostrar un grupo grande, saltando con una pandereta. Vos decís, es otra cosa lo que uno va a llevar al lugar. Pero en ese principio las problemáticas eran diversas, separadas, institucionalizadas. Por ejemplo, para que me entiendan mejor, ejemplos de problemáticas sociales enfrentadas desde ese principio. Bueno, uno es la delincuencia. ¿Entendés? Vos ibas a una cárcel y ¿qué encontrabas? Si podías lograr pasar los límites de la institución. Delincuencia. Eran delincuentes. Vos ibas a, no sé, en esa época la droga se manejaba distinto. Pero decís, en grupos de rehabilitación había menos droga, la droga estaba relacionada con el tango, con la farándula, con la recoba acá en Buenos Aires antes que existiera Puerto Madero. Entonces, es decir, la drogadicción estaba en cierto espacio de la sociedad y normalmente alto, porque el pobre no tenía para alcohol, pero no. Alteraciones mentales, bueno, hospitales psiquiátricos, donde tenías psiquiatras y psicólogos ateos que no te dejaban entrar. Y los psiquiatras y psicólogos evangélicos ocultaban sus bebés, avergonzaban, y nadie sabía que eran, y no te abrían ninguna puerta. Y muchos por inexperiencia entraban y los querían echar al otro día porque pensaban que la pandereta ahí funcionaba y cantar 20 veces la misma canción y todas las cosas raras que hacemos nosotros, que en un ámbito de problemas mentales causa mucho daño. Causa en un ámbito normal, acá causa mucho más porque hay desequilibrio emocional. Tuberculosis, sífilis, sida, yo lo puse en ese orden porque en mi época había quizás tuberculosis, sífilis, y el SIDA apareció ya en el año 88, 89, y ya llevábamos varios años trabajando, por eso les decía que nos fuimos como adaptando. Pero vos decís, todo esto lo tenías encerrado, Hospital Muniz, Hospital Tornú, acá en Buenos Aires, bueno, la mayoría de las provincias mandaban a la gente acá, porque no había hospitales especializados para enfermedades infecciosas, el Fernández posteriormente. Niñez en riesgo, bueno, totalmente oculto para los evangélicos. Nosotros entramos porque creció el segmento femenino en base al delito de la droga, aparecieron los embarazos, mujeres con niños, y aparecieron los niños. Y había un agujero total en la atención del Estado, y durante muchos años hicimos un montón de cosas bendiciendo a estos niños y a todas sus mamás, no evangélicas, algunas evangélicas, católicas, satanistas, del culto de San la Muerte, pero nosotros trabajando para Dios servíamos a todos. Por ejemplo, no tenían pañales, no tenían nada. Eso nos conectó con la niñez y con los juzgados. Problemas e indigencia, pobreza, perdón, indigencia. Vos encontrabas en ese entonces esto dentro de una villa. En Brasil en una favela y así en cada país con diferente nombre, pero lo mismo. Y desvíos sexuales, que era raro, estaba calificado como una perversión por la psiquiatría. Esto se cambió recién en el 79, pero era para ellos una enfermedad mental.
en el DSM-2, el DSM-3 que antes les nombraba, y básicamente a nivel carcelario la pasaban mal o estaban aislados en algún lugar. Por ejemplo, la cárcel de Devoto para esto tenía el sector I. Entonces, esto es lo que veíamos. ¿Cómo estaba todo esto? Era diverso, como ustedes se podría agregar más cosas a la lista. Estaban separados. Vos decís, ¿dónde voy a ver delincuentes? En una cárcel. Y cada lugar tenía como un lugar estanco y instituciones que te impedían trabajar o ingresar con libertad. Hoy lo que encontramos es que todos estos problemas, todas estas problemáticas se encuentran juntas. ¿Dónde están juntas? En las instituciones. Vos vas a una cárcel y tenés delincuentes, pero con locura. Delincuentes con infecciones, como SIDA. Delincuentes, pero con problemas de indigencia. Con pobreza, sale y no tiene dónde dormir. Todo lo que antes veíamos como mezclado dentro de las instituciones. Que esto nos tiene que llevar a pensar en qué es capacitarse. Para un capellán, y qué es lo que capacitarse para la iglesia, que si no recibe mal. Esto lo vemos mezclado en el grupo social que rodea las iglesias locales. Yo no sé dónde están ustedes, si es en San Luis Capital. Yo he trabajado con el pastor Lucero mucho y en La Botija, pero me acuerdo en San Luis Capital, que una vez hacia el lado de La Botija, que es hacia el norte, hicimos unos 10 kilómetros porque nos invitaron a una iglesia a predicar y no se podía bajar del auto. Y todo lo que se veía en sombras, con gente, con botellas, vos decís, eso antes no se veía en las provincias. Pues es el grupo social que rodea a las iglesias de toda Latinoamérica está como con todo esto también junto. Y esto junto también lo encontramos ¿en dónde? En los templos que están abiertos a esta realidad, que dejaron de cantar Somos un pueblo muy feliz, un pequeño pueblo y todo eso, como nosotros cantábamos cuando éramos chiquitos, en la escuela dominical. ¿No? Entonces vos decís, la realidad de lo que entra en la iglesia es compleja. Y después, un punto más que antes yo no había agregado, hace poco lo puse, más que nada por el tema drogas, esto mismo encontramos en nuestros hogares. O el entorno familiar. Vos decís, tengo un tío preso, mi hijo consume drogas, y vos empezás, y no lo tenés lejos. Estamos como, muchos hablan de la pandemia del COVID, y hay una pandemia con respecto a la droga, hay una pandemia con respecto al HIV, hay una pandemia con respecto a la violencia, hay una pandemia con respecto a la economía, y vos decís, las pandemias, o sea, que abarcan todos los países del mundo, son mucho más amplias, complejas de lo que uno ve. Vos decís, por eso lo que sostenemos es esto, la iglesia de Cristo, no la iglesia pentecostal, ¿cómo son ustedes? IEP, Iglesia Evangélica Pentecostal. La iglesia del Señor, los escogidos, los que no se van a quedar, los que están avisados, los que tienen luz interior, los que disfrutan de la unción del Espíritu Santo, tienen que capacitarse. Porque Dios nos dio mente, inteligencia, la fuente de sabiduría, que es pedírsela a Dios según Santiago, y poder hacer doctrina con la Biblia. Yo, por ejemplo, les hablo mucho de experiencia, pero yo toda la experiencia siempre la filtro por la palabra. Y no hablo de mis opiniones, porque mis opiniones no sirven para nada, sino que lo que busco, que eso es doctrina, en la palabra de Dios, qué opina Dios sobre cada tema. Entonces vos decís, ¿en qué te tenés que capacitar? En áreas bien específicas, como todas las que venimos viendo. No puede ser que de golpe hay iglesias que tienen un problema de HIV en 1 o 2 personas. Si tenés en 1 o 2 y sos de 500, tenés por lo menos 20 con HIV. Y vos decís, y se me llaman porque, ¿qué hacemos? ¿Viste? Pues si estás en un barrio, investigaste y te das cuenta, o estás sumado al ambiente carcelario, va a venir gente de la cárcel, tenés que anticiparte a todo esto.
Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Renovar la misión y la visión. Esto es la visión, por ejemplo. La misión es lo que haces, la visión es cómo vas. Y vos decís, no podemos quedarnos en la historia, que esto le pasó, por ejemplo, yo pude estar en lugares, en Londres, o cerca de Londres, en donde estuvieron los primeros misioneros que trajeron el Evangelio a América. Y vos decís, ¿qué son hoy? Un cementerio, un museo con criptas, y no se predica más el Evangelio. Te quedas en la historia. Esto pasó con las capillas galesas de la Patagonia, aunque algunos están intentando levantarlas, ¿no? Vos decís, no nos podemos quedar, porque la misión y visión se tiene que renovar en base a lo que Dios muestra. Tiene que ser la iglesia más proactiva que reactiva. O sea, está bien reaccionar, pero adelantarte. Tenés un problema determinado, vos decís, ¿qué tenemos acá? Yo hablo con gente de San Luis. Bueno, un problema grave de droga. Bueno, hay que trabajar en esa área. Que ahora lo estamos haciendo por Zoom. Nosotros desde acá. Gratis, no cobramos. Y Claudio participa siempre que puede, así que él lo sabe bien esto. Y a un buen nivel en todo lo que damos. Las acciones tienen que ser globalizadas. ¿Por qué? Porque la globalización, en algún sentido, la utiliza el diablo para la pornografía, la utiliza para las muertes que hay en la deep web, las utiliza para la guerra, para la venta de armas, para la trata de blancas. Y vos decís, agarrar armas del diablo y usarlas para Dios. En algún sentido, esto es lo que estamos haciendo en este momento. Reconocer que la misión es integral, que hay libros de un amigo que aprecio mucho, René Padilla, que hablan sobre esto. Y vos decís, ¿qué es misión integral? Bueno, con algo que vos decís, me siento usado, abrir un surco en el corazón de una persona en donde cuando cae la semilla del Evangelio brota. Bueno, no me quiero retrasar tanto, por eso no les cuento anécdotas. La misión transcultural por etnias y particularidades, que eso se habla mucho en misiones, pero vos decís, en este caso uno tiene que pensar no solo en etnias, porque sí puede haber extranjeros en la cárcel, pero que hay algo transcultural en las particularidades. Vos decís, el enfermo terminal, que yo he trabajado mucho con ese tema y hospitales, terminales con respecto a SIDA, pero también mucha terapia intensiva. Es decir, tiene una forma, si está lúcido, de pensar particular. El preso es otra cultura, el adicto es otra cultura, el enfermo mental es otra cultura. Es decir, es como ir adaptándose en este sentido, aprendiendo jergas, aprendiendo dolores, aprendiendo lo que sufren, aprendiendo lo que sienten, aprendiendo en lo que nos pueden pasar por arriba. Eso es una adaptación, ¿no? Y después ver esto como misión, bueno, esto es muy de acá, ventana 1040, esa ventana del mundo donde están los menos alcanzados. Bueno, todo esto lo tenemos en las cárceles federales por el tema de la droga. Gente de Yemen, gente de Eritrea, países que descubrí por ellos. Una iglesia que se capacita y se compromete tiene estas características que ahora vamos a dar. Pero decís, el orden es capacitarse y comprometerse. El compromiso sin capacitación es un peligro. O sea, vos decís, si Dios te llamó a asumir un compromiso, tenés que capacitarte. Y saber que todo depende de Dios. Todo depende de Dios. Entonces está todo bien. Dios te acompaña, Dios te arma, Dios te adiestra. ¿Qué carácter tiene? Buenos frutos, buenos partos espirituales. Si vos lo llevas esto al plano de la ginecología o de la tocoginecología, vos decís, si es tan complejo, el nuevo nacimiento tiene que ser acorde con la complejidad del bebé que viene. Vos decís, acá, si bien son buenas el libro sin palabras, las 4 leyes, las 3, lo que vos quieras, como sistemas tan buenos, ¿viste? Pero hay que dedicar tiempo. Cuando vos no atendés bien, mi hija es obstetra y ginecóloga, por ejemplo, cuando vos no atendés un parto hoy,
o te llega una parturienta sin análisis de SIDA y no sabes, de golpe lo contagiaste porque se mezclaron los fluidos. Si un bebé viene con el cordón alrededor del cuello y vos no lo agarraste mal o bueno, le cortaste el oxígeno y va a tener problemas para toda la vida. Eso es lo que pasa en estas áreas. Cuando la iglesia no está capacitada, cuando el obrero no está capacitado, terminamos teniendo una iglesia que se parece, cuando vos la llamás, al regreso de los muertos vivos, es algo así. Es como que de golpe no han nacido bien. Falta madurez y un montón de cosas. Una iglesia que se capacite y se compromete, alimenta y cría correctamente a los nuevos, sabe qué alimentar, cómo alimentar, brinda primeros auxilios, es como una sala provista de todo para dar los primeros auxilios. ¿Esto qué significa? No necesita de los especialistas. Cuando una iglesia local llama a un especialista porque tienen un caso de demonios y no saben qué hacer, por ejemplo, se está declarando impotente. Porque si Dios permite que un problema esté en donde Claudio está trabajando o esté en la iglesia de algunos de ustedes, es que ahí están los dones que hay que descubrir para atender ese problema. Nosotros el creyente a nivel grupo tiene todo lo necesario para poder trabajar en todas estas áreas. Pero hay que capacitarse y hay que descubrir y crear un ambiente propicio para que las cosas se puedan manifestar. Atiende cirugías mayores, que significa a veces hay que operar, a veces hay que cortar, o si está capacitada también para esto, y tiene discernimiento. El discernimiento es un don de Dios, un regalo de Dios, pero todo creyente que conoce la palabra, que es lo que te ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, desarrolla discernimiento. Y como don, tenés que saber que tiene 3 patas, que no seas un neófito, una persona con calle, una persona con experiencia, con trayectoria, es la manifestación en sí del don y está relacionado íntimamente con el conocimiento de la palabra de Dios. Si no, no se puede discernir. Y vos decís, ¿qué es el discernimiento espiritual? Es Dios mostrándote lo que a Él se le antoja cuando Él quiere. Y tenés sobradas ejemplos en la Biblia sobre esto, ¿no? Dios no nos muestra por deporte, el ver todas las cosas, como si yo supiera lo que comió ayer Mariela, porque la estoy viendo acá, sería brujería. Entonces a veces uno toma el que tiene el don de discernimiento, que parece el brujo de la tribu, está orgulloso. Cuando hay orgullo, se metió el diablo. Y vos decís, los dones se manifiestan espirituales, en el espíritu, cuando son ejercidos en el espíritu, en humildad. Pero vos decís, tu grupo, tu iglesia local, en este sentido, tiene discernimiento. Pero no es saber todas las cosas. Es que Dios te muestre cuando vas a hacer algo. Que es lo que en la iglesia de Laodicea en Apocalipsis aparece como faltante. Te crees un montón de cosas y estás ciega, entre otras virtudes negativas, ¿no? Una iglesia que no se capacita, o sea, cuando esto que vimos primero no ocurre, por lo tanto, no se compromete. Es la iglesia sin compromiso. ¿Qué le pasa? Se queda en la historia, lo vimos recién, no sabe qué hacer frente a los problemas, mirá, y llaman a los especialistas que por ahí les cobran por esto, viven de esto, sientan malos precedentes y cierran puertas. ¿Por qué malos precedentes? Porque se equivocan y después, esto lo publican y dicen, no se metan con este tema, porque mirá lo que le pasó al pastor Fernández. Margina por ignorancia, o sea, simplemente deja fuera lo que no puede comprender o lo que no puede atender. Y está fuera del Espíritu de Cristo. ¿Cuál era el Espíritu de Cristo? Y lo encontrás leyendo los 4 evangelios, los 3 años del ministerio público. Es ahí a Cristo hombre, que enfrentó como hombre, a pesar de que era Dios. Y vos decís, fuera del Espíritu de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo hizo? ¿Cuál era el sentir de Cristo? Enfrentar a los hipócritas, a la generación de víboras que lo termina matando, porque
porque Dios lo permite, pero al mismo tiempo estar profundamente comprometido con la marginación, con el enfermo, con el endemoniado, con el ladrón, con la prostituta, con los pobres, con los que no tenían esperanza. Por eso él se compadecía cuando veía a la gente, decía, están dispersos y desamparados como ovejas que no tienen pastor. Y por último, se seca y no sirve para nada. Es una iglesia inservible. Que esto sale de la Biblia, ¿no? La Biblia dice, si la sal pierde su sabor, ¿qué hay que hacer? Tirarla porque no sirve para nada. Entonces uno puede proponerse ser una iglesia que sirve o una iglesia inservible o inútil. Que posiblemente sea una iglesia a nivel institución o a nivel edificio. Uno tiene que pensar en este sentido que la iglesia somos nosotros, que el altar es tu corazón y que el templo es tu cuerpo. ¿Cuáles son los enemigos del compromiso? El denominacionalismo, o sea, pensar que mi denominación va a lograr algo, el localismo, mi iglesia local, un poco más chiquitito. Yo agradezco mucho a Claudio y no sé si lo van a echar a Claudio por haberme invitado, pero agradezco realmente que me hayan invitado, pero yo no soy nada, yo soy de Cristo. Yo a veces voy a iglesias pentecostales y le digo, yo soy más pentecostal que ustedes. Porque lo siento así. Otro enemigo es la mega iglesia autosuficiente. Hay iglesias que creen que lo tienen todo, que lo saben todo, y somos un cuerpo. Esa es la idea de Dios. Nadie puede decirle esta mano a esta que no la necesita. Los programas de iglesia que solo buscan conformar a la membresía, que son las que predican, me enseñó a mí un maestro de escuela dominical, el evangelio dulce de leche. Es como decir, viste, que todos no se vayan, que se queden. Bueno, cuando la gente es un negocio, vas a querer que no se vayan porque te dan de comer. Pero, en el fondo esto termina perjudicando porque no es una iglesia que te desafía, ni tienen mensajes que, fíjense, Cristo predicaba y no buscaba amigos, y de golpe todos se iban porque decían, che, qué dura que es esta palabra, y de golpe él mismo les pregunta a los suyos, ¿se quieren ir ustedes? Esa es una iglesia. Hoy la iglesia busca que estés cómodo, que tengas buena silla, o que sea confortable, aire acondicionado, bien pintada, qué sé yo, que no está mal, ¿viste? Pero vos decís, en el fondo no es eso, sino que pasa por otro lado. Una iglesia que te desafíe, porque Dios desafía, porque la palabra desafía, porque Cristo desafía, porque el Espíritu Santo desafía. La falta de compromiso, el no querer sufrir. Esto, miren, yo trabajé mucho con niños. Yo llegué a tener 5 niños al mismo tiempo, bebés, y nos volvíamos locos con mi esposa María Elena. Entonces que ahí empezó a crecer lo que era el proyecto de familias receptoras, qué sé yo, de 6 iglesias diferentes, pero que estaban en el trayecto de las cárceles hasta acá, unos 80 kilómetros. Y ¿saben con qué me enfrentaba? Que muchos que se capacitaban y todo, después se echaban atrás, matrimonios o familias que buscábamos, pero que rindieran cuenta a su iglesia, porque dicen, cuando se vaya el nene, o en esa época el SIDA estaba relacionado con muerte, y entonces vos decís, se va a morir, y era esto, y vos decís, le criticamos a la Iglesia Universal, que es una secta, una mezcla de umbandismo casualmente con algo africano y con evangelismo del sur de Brasil, y le criticamos el eslogan, pare de sufrir, cuando la Biblia dice ir andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Y en el fondo es como que vos te encontrás con esto, mucha gente no quiere ver o no quiere entrar, o porque le causa dolor, porque va a sufrir, y bueno, Cristo no actuó así, o Dios enviando a Cristo a resolver las problemáticas del mundo. Después están el estatus de las congregaciones. Las congregaciones, a veces yo conozco pastores que me duran un segundo al lado porque después me odian. Pues dicen, Dios me llamó a Honolulu, a la isla de Honolulu, en Hawái. Otros acá te vienen con que Dios los llamó a los barrios ricos de Pilar o de Puerto Madero a trabajar con
Nordelta. Pues sí, son unos caraduras, lo que quieren es vivir bien, es como los que se van a Estados Unidos. La mayoría, yo pude haber sido ciudadano norteamericano y me quedé acá porque acá Dios me llamó. También pude ser ciudadano británico porque me querían en la obra carcelaria y no acepté porque Dios me llamó acá. Y vos decís, vos tenés que servir donde Dios te llama, no donde te queda cómodo. Y cuando la iglesia tiene un estatus, sonó. Porque una iglesia que apunta a la clase media para arriba es porque el pastor está pensando en la plata que le va a sacar a la gente. Pero no está pensando que cuando la gente de la cárcel, por ejemplo, viene, o la gente de un psiquiátrico, va a notar que su ropa no es de la marca de la tuya, va a tener mal olor, porque vos tenés perfume y él no, y entonces todo ese tipo de estatus es como que termina separando, ¿no? Después el turismo eclesiástico. Esto, ¿qué es esto? Bueno, la gente que hoy en día se cambia de iglesia 2 veces por año. Se enamora del pastor, se desenamora, los pastores a veces tienen malos testimonios, o decir, la gente se va con razón, a veces se va sin razón. La cuestión es que todo esta falta de arraigo te lleva a nunca pertenecer, nunca identificarte con nada y nunca terminar sirviendo. Esto yo lo clasifico así como turismo eclesiástico. Yo me formé en una época donde vos no te ibas, nacías, te bautizabas, te convertías, te bautizabas, y te morías en la misma iglesia, te casabas y todo. Cuando tu asiento estaba vacío, era porque estabas enfermo o te moriste. ¿Cuáles son los enemigos del compromiso? Ahí hay 4, pero podríamos ampliarlo. Orgullo, altivez de espíritu, yo me las sé todas, las sé vivir en la propia opinión, que voy a necesitar capacitación yo, si tengo un montón. Y el tener oídos sordos, que está relacionado con la serpiente chiquitita, el aspid sordo, con que algunos piensan que se suicidó Cleopatra, ¿no? Vos decís, si vos mirás estas 4 características juntas, por eso las puse de un saque todas juntas, son características de Satanás, del demonio, de Lucifer. Y uno descubre, después de muchos años, que a veces el creyente se parece más al diablo que a Dios. Porque está cargado de orgullo, porque hay altivez de espíritu, porque se divide, porque se cree que se la sabe toda y porque puede ir a 1000 reuniones, pero los oídos están sordos. Como tratar de hablarle a un sordo, no te va a escuchar porque está sordo. Y por último, esta es la última, no se asusten. ¿Qué pasó históricamente con la experiencia de otros? Bueno, no se tuvo la visión de compartir. Yo hablo de 50 años para atrás. Era otra época, lo reconozco. Otro problema fue el de la obra pulmón, tomando las palabras de Lerner, que no sé si en realidad él la sacó de otro lado. Pues decís, me costó tanto hacerlo, y Claudio me pregunta cómo se hace, y yo digo, ¿qué le voy a decir? No le cuento nada, que se rompa la cabeza a él, ¿no? Una cosa por el estilo. Es cuando nos apropiamos o creemos que la obra es nuestra. No te voy a contar los secretos. ¿Y qué sucedió en este aspecto de la experiencia? Desapareció con la muerte de los obreros. Yo trabajé con los obreros históricos en la Argentina, pero no hay nada escrito y no van a encontrar gente como yo de años que esté hablando todo de manera gratuita y sin quedarse con nada guardado. Primero, bueno, soy el más antiguo en este momento, los demás murieron. Pero por otro lado, ellos no tuvieron esta visión, tampoco quizás había los medios que hoy tenemos para hacerlo como u otros, o el dinero para viajar y tantas cosas. ¿Cómo se puede cambiar esta realidad? Aceptando los riesgos de compartir, en primer lugar. ¿Cuáles son los riesgos? Que te critiquen, que no te inviten más, es otra. Yo he estado en grandes iglesias del interior del país y se habrán lamentado por invitarme, ¿no? Pero si te invitan tenés que decir la verdad. Tenés que decir lo que Dios te dice, ¿no? Entonces, es uno de los riesgos de compartir. Y el otro riesgo de compartir es que te copien y te roben y después den una mala versión de lo que te robaron, que me ha pasado en varias oportunidades.
¿Cómo cambiar la realidad dando todo sin guardarse nada? Que esto, miren, Pablo fue pastor de una iglesia de la que realmente fue pastor, porque estuvo 3 años y trabajando con sus manos, fue en Éfeso. Cuando el inicio de los apóstoles o actos del Espíritu Santo aparece despidiéndose en la playa de los ancianos y de algunos del lugar, que terminan con abrazos, lágrimas, camino a Jerusalén para después ir a Roma, él dice: yo les he dado todo el consejo de Dios. ¿Qué es lo que uno aprende? ¿Qué es lo que vos tenés que aprender que sos más joven? No te vas a ir o no te vayas sin dar todo el consejo, sin dar todo lo que Dios te dio. Porque todo lo que tenemos es para compartir y es para dar. Nada es nuestro, que lo dice la Biblia eso. Entonces, yo les he dado todo el consejo de Dios, decía Pablo, y uno tiene que aprender este tipo de cosas. Reconocer que la obra es de Dios. Antes lo hablábamos arriba. O sea, de quién es el trabajo, es de Dios. Bueno, sí, a veces estamos acostumbrados a decir la iglesia del pastor Muñoz. Así, no es de Muñoz. La obra es de Dios, la iglesia es de Dios. Nadie es dueño de nada. No es un club. No es una quinta que yo tengo que cuidar y no debo encontrar a nadie, que esto es lo que pasa a veces a nivel hospitalario o carcelario. Reconocer que la obra es de Dios. Todo es de Él. Simplemente Él nos revela aquellas buenas obras que preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero no hay ninguna jactancia en este sentido. Reconocer que el sueño es de Dios. Es decir, ¿quién sueña con que un preso cambie o acepte a Cristo? ¿Quién soñó con que yo acepte a Cristo y hoy esté acá hablando con ustedes? Dios. O sea, somos parte del sueño. Isaías 53, esto lo dice de algún modo cuando dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, ¿cuál es el fruto de la aflicción del alma de Dios? Yo. Claudio, que cuando dije esto sacó la foto porque es feo. Ahí volvió. Vos lo mirás a Claudio y decís: este es el fruto de la aflicción del alma de Dios. Y decís: no, algo falló. Vos decís: en realidad Dios, que mira las cosas de otra manera, está empeñado en lo que decíamos al principio, que Cristo sea formado en nosotros. Ese es un verdadero apóstol, no el apóstol que hoy se te presenta y te saca plata. Alguien que escribía y decía: yo, siervo de Jesucristo, como Pedro y como todos ellos. Marcar personalmente una diferencia. Si esto transmite algo, no es para que uno, sí, mi iglesia tiene que aprender, lo voy a invitar para que le diga esto y lo escuche el otro. No. Yo tengo que marcar una diferencia. Yo tengo que ser diferente como lo fue Esteban, el primer mártir cristiano de los 7 diáconos elegidos. Uno marcar la diferencia. ¿Con qué? Bueno, con obedeciendo a Dios y haciendo aquello que Dios me mandó. Y por último, que es como una repetición, adelantarnos a los problemas en base a todo esto, a las dificultades de los que están dentro de la cárcel. Por eso Claudio se capacitó y se va a seguir capacitando toda la vida, como lo sigo haciendo yo, porque nunca dejas de aprender. Y cada vez que te acercás, ustedes que tienen sierras y montañas ahí en San Luis, vos viste que vas por la ruta y decís, mirás algo, 200 kilómetros, y cada vez que seguís parece que se va corriendo la montaña. Yo que hice mucho a Patagonia, esto me lo tengo. Esto te pasa con Dios y con el conocimiento de Dios y con la palabra de Dios. Cuando crees que sabes, te das cuenta que no sabes nada. Entonces, adelantarnos a los problemas. ¿Y de qué manera? Siendo proactivos. ¿Qué significa esto? Analizar, hacer estadística, averiguar, leer, decir: che, vamos a estar en esta cárcel, que hay asesinos. Bueno, voy a trabajar en esa área. ¿Pero con qué problema más? SIDA, tienen SIDA. Bueno, vamos a trabajar en... Y capacitar a la iglesia, que va a recibir entonces inteligentemente. Y, por otro lado, la iglesia, como todo esto nos rodea a nivel social, decir, bueno, ¿cuáles son los problemas que tengo en la esquina de mi iglesia, en la cuadra que viene, en el barrio,
y capacitarnos específicamente en todas estas áreas. Yo después, miren, les voy a dejar, o si querés vos, que sos más rápida que yo, Mariela, o bueno, está Claudio. Claudio tiene mi contacto de WhatsApp. Hay varios grupos que reciben información simplemente, que se está abriendo hoy. Claudio ya está en ese grupo. No sé si le preguntaron, pero ya está. ¿Cuál es? Un grupo cerrado, donde no podés poner florcitas, ni stickers, ni nada de eso, ni mil amenes y manitos y todo eso, sino un grupo para tener material, las grabaciones desde el año pasado que venimos haciendo, sobre un montón de temas específicamente, pero también tenés la posibilidad de enterarte de lo que se va haciendo y los temas que se van desarrollando. Pero con todo libertad, Claudio, lo que vos quieras compartir, lo podés compartir. Eso no significa que yo te conteste, porque tengo 2.500 contactos y a veces me cuesta y la gente se enoja, pero intento hacerlo. Bueno, pastor. Bueno, estamos entonces. ¿Me escucha ahí, pastor? Sí. Bien, bien. Siempre. Bueno, ahí estamos. Te lo dejo a vos, Mariela. Bueno, gracias Claudio, gracias Pastor Daniel, realmente un honor escucharles. Tenemos que decirle gracias, él decía nada que agradecer al principio, pero estamos muy agradecidos, sin duda es de crecimiento para el cuerpo de Cristo. Quisiéramos haber hecho algún tiempo de preguntas, pero ya estamos muy cerca del siguiente taller. Les voy a leer un poquito el programa y por supuesto, Claudio, quedamos sabiendo que vos nos vas a pasar algo del pastor después, alguna información para poder acceder a alguna enseñanza más, que sin duda nos va a enriquecer mucho. Bueno, a las 16 tenemos el taller de líderes con el pastor Omar Montiel. A las 18 el pastor Raúl Biagini nos va a compartir les va a compartir un taller para matrimonios. A las 21 tenemos, la transmisión por YouTube hoy. Mañana a las 16, adicciones, a las 18 misiones, a las 21 por YouTube. Mañana en la mañana la mayoría vamos a nuestras congregaciones, así es que tenemos la mañana sin talleres, pero en la tarde a partir de las 16 estaremos con talleres. Los esperamos enseguida en la de líderes. Daniel, no sé si vas a hacer alguna captura de pantalla. Sí, vamos a hacer una captura de pantallas de todo, pero creo que tenemos un par de minutos porque si es que ha surgido alguna pregunta en toda esta hermosa charla que nos ha dado Claudio y el pastor Daniel, podríamos aprovechar estos minutitos, por lo menos 10, 15 minutos, si hay una pregunta, aprovechemos el tiempo. Estamos en la casa, así que vamos a ir rápido a hacer todo lo que hay que hacer entre un taller y otro. La pregunta es bien concisa, directa y lo mismo la respuesta y aprovechamos. Bien. Adelante, si hay preguntas. Pastor, yo primero pregunto, ya que se demoraron. Usted al principio nos habló de unas charlas, nosotros estamos con la convención este día y mañana. Para acceder a esas charlas que usted va a dar en el día de hoy, ¿podremos acceder luego, de alguna manera? Está el micrófono cerrado, pastor. Ahora sí. Ahora sí. El anfitrión, esta noche es a las 9, porque modificamos el horario, porque ayer tuvimos como un ciberataque, varias veces nos pasó, en 2 oportunidades, que ingresan 40 personas a insultarnos y tenemos que cambiar la clave y todo eso. Pero esta noche modificamos porque hay un movimiento internacional de clamor por el mundo, y yo ahora tengo que predicar ahí, que desde Guadalajara, México. Si ustedes le pasan una lista o me escriben, que les pase, ¿dónde está? No lo veo ahora. Claudio, a los que quieran el contacto, y yo los involucro, porque por ejemplo yo estoy dando doctrina los miércoles.
doctrina bíblica, no para ningún lado. Estoy dando los martes y sábado a las 8:30 de la noche, pues desde una plataforma de Chile, pero va para toda Latinoamérica y parte de Europa, temas, bueno, hemos dado suicidio, hipnosis, no sé, una lista de temas complejos. Lo voy a mirar acá porque si no voy a decir cualquier cosa. Bueno, todo lo carcelario, por supuesto, pero SIDA, la familia del adicto, madres adolescentes, salud emocional, suicidio, homosexualidad y lesbianismo, soledad, sexualidad bíblica, pornografía. Este jueves que viene, por ejemplo, tengo el tema de masturbación y no sé qué otro tema va con ese. El tema de la adicción a la pornografía. Son talleres que duran 2 horas, ¿no? Y media, más o menos. Hipocresía, que sería el disfraz evangélico. Este es un tema que hemos dado. El paciente mental, que es muy amplio, ¿no? Es el perfil del obrero, el tema de la drogodependencia, hipnosis, ángeles no caídos, que eso nos llevó 5 horas, por ejemplo. El tema de enfermo mental, que involucra la parte de demonios, eso, cuando lo dimos para Inglaterra, que más o menos marcó un parámetro, nos llevó, que era una clase por lunes, 6 lunes. Recién venimos de dar para Corrientes, hace unos días terminamos 3 clases, de día, no me acuerdo si era sábado a la mañana, de todo lo carcelario, para gente que trabaja en cárceles correntinas. ¿A qué voy yo con esto? La verdad que yo los temas los abordo en profundidad. Bien. Los abordo sin denominación, pero Claudio les puede pasar el contacto. Ustedes me escriben y yo los meto en la difusión, los meto en el grupo y les respondo. Cargo el contacto y si quieren pueden estar dentro de ese grupo de WhatsApp que es cerrado. ¿Para qué? Para que no sea como todos los grupos de WhatsApp que uno después no puede ni leer nada, ¿no? Bueno, gracias, Pastor. Aquí hay una que dice cómo podemos capacitarnos, creo que está medianamente respondida porque podríamos acceder a esas capacitaciones, entiendo. Si nos interesa formar parte del ministerio para capacitarnos, para trabajar en nuestra provincia, por ejemplo, soy de Mendoza, ¿cómo debemos hacer? Y bueno, otras personas piden material. Sí, yo sinceramente les digo, yo todo lo tengo en la cabeza. Acá tengo PowerPoint que armo y material de consulta. Tengo mucho material, por ejemplo, con SIDA y otros temas, pero cuando me piden exactamente lo que yo hablé recién lo tengo en la cabeza. Pero a veces hablo 4 horas y lo tengo en la cabeza. Entonces la gente me dice y yo pues, miro así, qué sé yo, pero porque los locos miran para arriba nada más. Pero, el electroshock no le ha hecho efecto a usted. No es tiene que mucha capacidad. Pero sí, Dios me hizo cosas bien, me arregló cosas. Pero ustedes también lo que pueden hacer es organizar algo. Analicen. Pues si nosotros tenemos un problema que, qué sé yo, X, o el tema de la sexualidad, que a veces no hay con quién hablarlo, las iglesias no lo abordan en profundidad, sin pelos en la lengua y con toda la Biblia. Yo todo lo remito a la Biblia. Organicen algo. Entonces, si Dios les muestra algo y tienen autorización para hacerlo a nivel iglesia, yo no tengo ningún problema, no cobro nada y le dedico realmente tiempo. Hay cosas que las tengo armadas, otras las armo. Muchas gracias. ¿Cómo participar en sus charlas? Pregunta el pastor Rubén. Bueno, vamos a contar con las respuestas que nos vaya brindando Claudio. Me interesan las capacitaciones para Resistencia Chaco. Seguimos con el Chaco por allá. ¿Alguna pregunta más? ¿Se puede inscribir para sus cursos? Sí. Sí, tendrían que mandar un WhatsApp. Si quieren ahí en el chat pongo el número.
Sí, por favor. Escribir. Esperemos no molestarlo demasiado con muchos No. chats. Bueno, el más pónganle ustedes después adelante, no sé, en este teclado Bien. no está el más. Por ahí, ya lo voy a descubrir. Hablen mientras, ¿eh? Yo puedo hacer como hombre varias cosas al mismo tiempo. Bueno, pero no le veo el más. Bueno, eso es muy bueno. Bueno, por ahí les pongo como para que puedan recibir difusiones. 54 9 11 44 38 68 48. Creo que está bien. Bueno, adelante, pónganle el más. Ahí está. Bueno, entonces el pastor nos brinda ahí su número de teléfono, su WhatsApp, ahí los podemos contactar y seguramente él nos va a ir brindando información sobre sus talleres, sus charlas. Muy interesantes. Sí, es como que los voy a poner en un grupo de difusión, pero si ustedes quieren armar algo más personal, ármenlo. Igual mantengamos el contacto y que Dios les muestre, ¿no? Porque a veces yo enseño algo que lo tengo muy en claro. Uno no tiene que estudiar o aprender por necesidad, sino simplemente porque estás llevando a algo específico, ¿no? Que es cuando Dios te muestra. Pero humildemente lo comparto esto, ¿no? Bien. Bueno, muchas gracias, pastor. Gracias por la disposición para seguir con nosotros en lo posterior, ¿no? Por esta disposición de brindarnos su teléfono, para poder ingresar a su grupo de difusión es muy importante para nosotros, muy interesante. Y yo preferí dárselos así porque sé que Claudio por ahí lo iba a comerciar el teléfono, ¿viste? Igualmente, yo no los veo, yo no veo el número en el chat, por lo menos. Parece que no se alcanzó a subir. Bueno. Yo lo estoy viendo. ¿Hay alguien más? Sí, está el número, se ve ahí claramente. Bueno, igual tal vez lo compartimos. Y abajo, por las dudas. Tal vez tenemos algo diferido ahí. Bueno, encendemos cámaras, todos, por favor. Sacamos unas capturas de pantalla. Una vez más, gracias, Pastor Daniel. Gracias, Claudio. No, gracias a ustedes. Nos vemos en breve. A las 16, próximo taller. Bueno, a ver, capturamos la hoja 1 con los que alcanzaron a encender. La sección 2 con los que alcanzaron a encender. Muy bien, gracias. Gracias a todos por participar. Nos vemos en breve. Gracias una vez más, Pastor Claudio. Nos vemos. Bendiciones. Muchas bendiciones, gracias.